todo desde cero, en lo que estoy replicando lo que teníamos ayer. Hemos visto la capacidad de aumentar justamente lo que eran colliders para que nuestros objetos puedan colisionar entre sí. Hemos visto también la capacidad de aumentar justamente los rigid bodies para poder darle propiedades a nuestros elementos, a nuestros objetos en pantalla. Tanto lo dinámico como estático y kinemático, las opciones que teníamos. También teníamos las opciones de dar otro tipo de forma a los colliders, como ser también los círculos, cápsulas y otros. Creo yo que si ejecuto esto, súper. Algo interesante que justo me preguntaron ayer y no pude hacer. En este caso, si recuerdan el piso que tenía, le asigné justamente un rigid body estático. En este caso, es factible también no asignarle rigid body sobre el collider para que realmente nuestro personaje sea capaz de interactuar con lo que era el piso. Si ustedes removían el componente rigid body, debería tener el mismo comportamiento que tenía. Lo que sí quería mostrarles era justamente que lo que sí o sí necesitaban para poder colisionar y que nuestro personaje no se caiga era el hecho de que tengan colliders. Algo interesante que quizás no lo he mostrado mucho, pero lo vamos a estar justamente implementando el día de hoy. Si notan, todos los objetos o componentes que estoy aumentando a cada objeto que vamos creando en pantalla, están listados sus componentes, ¿no? Podemos agruparlos, pero también una actividad muy interesante que justamente tienen es que también tengo un checkbox acá. Este checkbox me permite activar y desactivar también lo que serían los componentes si es que yo no los veo necesarios. Y justamente aprovechando eso, me parece interesante que yo pueda desactivar el collider de mi piso. Si le dan play, por ejemplo, van a tener lo que yo tengo ahorita. Y si yo lo desactivo, la física debería permitir continuar justamente para lo que es nuestro personaje, haciendo que se caiga hasta el infinito y más allá. Viendo que su transformada va a seguir aumentando por el tema de la gravedad. Entonces ustedes pueden justamente trabajar. En todo caso, si ven mi posición en Y también se está moviendo constantemente. En este caso, el Rigid Body no me permite desactivarlo porque está durante la fase de play, pero cualquier otro elemento sí podría desactivarlo acá. Si yo desactivar el Collider como tal, no va a afectar mucho, va a simplemente ocasionar que nuestro personaje siga cayendo por la gravedad. Pero bueno, quería introducir justamente este pequeño concepto de lo que son las activaciones de algunos componentes. Podemos activarlos y desactivarlos en cualquier momento algunos para poder trabajar con ellos. Si no, el Rigid Body en este caso no tiene esa facultad, tampoco el Transform, porque todos los objetos van a tener justamente una transformada. Entonces, si realmente quisieran no utilizar estos, tendríamos que justamente removerlos. Pero bueno, esa no es la idea. Quizás tenía más sentido en todo caso cambiar el estado del body type a un estático o un kinemático, dependiendo cuál sea realmente la funcionalidad que quiera darle. ¿Más bien hasta ahí, chicos? Entonces, nuestro inspector justamente tiene estas facultades. Ahora sí, a lo que nos interesa, vamos a programar. Entonces, vamos a jugar con todos un poco. Como recordarles lo que iba a pasar, y creo que sí tengo un nuevo proyecto, debería pasarme lo mismo. Basta con añadir un nuevo componente, en este caso lo voy a llamar movimiento, como creo que había llamado la anterior clase. Le damos un new script, perdón, ahora sí es movimiento. Y finalmente le damos a crear. Eh, new script, movimiento, perdón, aquí está mi botón. Y esto haría crearles un archivo C Sharp, extensión .cs, el cual debe estar disponible justamente para que ustedes puedan modificarlo. Eh, Le dan doble clic o en todo caso, como justamente les mostraba, le dan botón derecho desde el inspector también para justamente editar el script y les va a justamente habilitar lo que es alguno de sus IDEs sincronizados, preferentemente Visual Studio, para que justamente ahí podamos codificar en el mismo. Podría abrirle su Visual Studio para que podamos empezar a codificar ahí. Ya les he mostrado un poco cómo se muestra la orientación del proyecto. Em, oh, yo me acuerdo mis credenciales. Esperaría que me va a dejar trabajar sin eso. Pero bueno, como tal, en el panel izquierdo va a estar la estructura de las carpetas y archivos que tengan. Mientras más archivos tengan, justamente van a poder tener los archivos .cs para poder desplegarlos.
¿En qué consiste la cabecera? Vamos a tener las importaciones que están utilizadas por el keyword using, el cual me va a permitir justamente trabajar. Y bueno, el nombre que yo le proveo justamente los va a trabajar con una pequeña clase y también con lo que es una interfaz. El lenguaje de programación C Sharp justamente está orientado a objetos, lo cual me va a dar este formato en lo que va a ser su codificación. Por participación, ¿alguien me puede mencionar algunos detalles de lo que es la programación orientada a objetos? ¿Cuáles son sus características principales? Antes de ir contigo, Frederick, y los demás, quisiera que participen algunas personas que no han participado mucho. Yacir, Adriana, Gabriel, quizás, o Nicolás. ¿Me pueden mencionar un poco de la programación orientada a objetos? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué características tienen? A las personas que mencionó, por favor. Yacir, Adriana, Nicolás o Gabriel. Dale, Gabriel. Bueno, la programación orientada a objetos, las redes principales que me acuerdo era, las que me acuerdo ahorita era encapsulamiento, herencia y modularidad. ¿Qué es herencia? Gabriel, ¿qué te acuerdas? Herencia es que una clase herede propiedades o comportamientos de otra. Súper, más bien por ahí. Gracias, Gabriel. Entonces, sí, vamos a tener justamente la propiedad de herencia, de poder encapsular algunos elementos. Vamos a manejar un poco también de eso. Y modularidad. Me gusta ese concepto también para manejar objetos. Am, Nicolás o Yacir, ¿algo más que me pueden acotar de lo que es la programación orientada a objetos? Dale, Nicolás. Inge, quizás, bueno, mencionó herencia, pero no sé, no escuché muy bien, se entrecortó un poco. Me acuerdo yo de la programación orientada a objetos del polimorfismo, igual me estaba acordando de la herencia, eso en algunos términos, también había algo del encapsulamiento, creo, ¿sí? Entonces, sí, esos conceptos, más que todo me acuerdo de programación orientada a objetos. Nicolás, ¿te acuerdas qué significa el polimorfismo o a qué hacía referencia? Bueno, era más o menos me acuerdo por lo de polimorfismo, de la capacidad de nuestros objetos, ¿sí, no? De nuestros objetos de tomar distintas, o bueno, poder comportarse de distintas maneras o también tener distintos rasgos, por así decirlo. No sé si me explico bien, o sea, distintas cualidades. ¿Tienes un ejemplo? Quizás, más fácil. Un ejemplo de polimorfismo. Uy, a ver, de un objeto. Quizás me acuerdo un poco de en alguna clase que hicimos en patrones de diseño de tener un objeto vehículo, quizás, y que como es un objeto vehículo puede tener distintas características dependiendo de la necesidad. Algo así, quizás no estoy Sí. muy seguro. Más bien, no está de más que repasen siempre sus conceptos antiguos, porque bueno, Ujú. es su hito también en su carrera, ¿no? Pero vamos bien. Ok. Ah, está bien, Nicolás. Como digo, me gusta que participen, que recuerden justamente todo lo que han aprendido, porque más que nada todo lo que aprenden tiene una utilidad también, ¿no? Y bueno, también cuando les toca hacer su defensa de tesis, capaz también les toca responder esas preguntas, ¿no? Así que siempre los preparo un poco para lo que les viene más adelante. O una entrevista de trabajo. Súper. Tana, veo que acabas de entrar, justamente estamos por empezar a programar, pero justamente estoy haciendo una revisión de programación orientada a objetos. ¿Algo que te acuerdes de programación orientada a objetos, Eitan? De ahí voy con los demás. Eh, bueno, ya dijeron polimorfismo, herencia, tal vez. Sí, también hablamos, pero ¿qué me puedes acotar con la herencia? Bueno, que es para heredar, digamos, funciones, atributos de ciertas clases, como en mi proyecto, por ejemplo, que me tenía que manejar planetas, lunas, soles, entonces me hice una clase que era astro y de ahí heredaba la mayoría de las cosas y si tenía que modificar algo, modificaba en cada uno para que varíe un poquito. Claro, súper. Súper, Eitan. Vamos bien con eso. Ahora sí, vamos contigo, Andrés. Y perdón, Federico, en todo caso, pero voy con Andrés. Mira. Gracias. Bueno, más allá de simplemente la programación orientada a objetos y
la parte básica como tal va muy de la mano con los patrones de diseño, ya que si queremos mantener una modularidad y sobre todo junto con esto una escalabilidad del que nos proporciona la propia modularidad, los patrones de diseño entran en una parte muy importante en esto para poder manejar un proyecto sobre todo legible y que en cualquier momento podamos agregar, manipular cosas y si el cliente nos cambia cosas, ya la podemos cambiar o hacerlo mucho más grande para un mercado más exigente, por así decirlo. Ahí aplicando una programación orientada a objetos, pero mucho más cuidadosa y detallada. Aprendes, me agrada justamente el concepto, la modularidad que permite escalabilidad. Creo que es una de las principales virtudes que tiene la programación de objetos, el justamente designar lo que son objetos, modelos para poder trabajar. Sí, patrones de diseño más que nada es tener ese detallito. Sí, obviamente ya creando una arquitectura más grande, sin duda, no únicamente la programación orientada a objetos, sino patrones de diseño, como dices, es un área un poco diferente que van a permitir que podamos justamente escalar y trabajar mucho mejor. Súper, Andrés. Antes de ir contigo, Mauricio, Adriana, para que participes un poco más. Algo que me acuerdo de la programación orientada a objetos es sobre la abstracción. Este se enfoca más que todo en las partes de afuera, se podría decir, no tanto en lo complejo, solo para ver el funcionamiento. Algo así me acuerdo. Quizás te acuerdas que era una clase abstracta, si es que no han revisado, Mm, porque yo también no me acuerdo. A detalle la definición. Pero sí, nos va a permitir justamente abstraer los objetos como tal. Tienen justamente atributos y funciones, como mencionan sus compañeros, para poder reutilizarlos mediante herencia y poder justamente representar algunos comportamientos. Dale, Mauricio. Bueno, sí, para apoyar un poco lo que decía mi compañera, que lo de abstracción es que, bueno, nosotros modelamos, por así decirlo, un objeto y le podemos dar atributos y comportamientos a través de los métodos, ¿no? Sí. Y tal vez algo que no se ha mencionado todavía, que es el encapsulamiento, si no me equivoco. ¿Qué hacemos con el encapsulamiento, Mauricio? ¿A qué te refieres? Eh, ¿Y qué hacemos con él? bueno, lo que hacemos es que podemos poner que las clases sean públicas, privadas o protegidas, ¿no? Súper, lo vamos a hacer en un rato. Gracias, Mauricio. Diana, ¿algo más? Sí, bueno, ya dijeron las cuatro características principales, pero algo que puedo decir igual del encapsulamiento, por ejemplo, es que sirve para proteger los datos y solo mostrar acceso, digamos, a lo importante y no, digamos, a todo el detalle de fondo del objeto. Y bueno, es importante justamente por eso, porque igual facilita mucho el mantenimiento del código a futuro. Sí, sin duda. Nos vamos a jugar ahorita con encapsulamiento justamente para ver qué facilita hacer Unity al manejar el encapsulamiento. Dale, Andrés, Gottlieb, ¿qué más acotamos a nuestra programación lenta de objetos? Perdón, estaba con mal wifi. Me acuerdo, o sea, una de las cosas importantes me acuerdo que era la abstracción, porque, o sea, en muchos casos tenemos que ocultar los implementación y los detalles de lo que hemos hecho para llevarlo a un más alto nivel, porque muchas veces lo que hacemos es un bajo nivel que puede complicar mucho, tal vez el llamado de una API a un servicio o algún tipo de cosa. Entonces, con la abstracción nosotros elevamos ese código, lo hacemos más sencillo, más legible y ese concepto me acuerdo, o sea, es el que más me acuerdo de todos los distintos conceptos o principios de la programación orientada a objetos. Súper, sí, vamos a trabajar mucho con la abstracción, nos va a permitir también manipular y vamos a empezar a utilizar algunos scripts quizás para nuestros elementos y justamente trabajar con algunos patrones. Leonardo, Sí, para aumentar, digamos, lo que estaba mencionando sobre clases abstractas y aumentar con interfaces, porque es una parte, digamos, de la programación orientada a objetos muy importante, ya que, no, digamos, tenemos objetos que tienen atributos que se parecen y son similares, y estar creando uno por uno, obviamente, más que hacerlo da flojera, ¿no?
Así que tenemos esas clases abstractas que nos permite tener esos atributos que son similares ya definidos y poder utilizarlos, ya sea por herencia u otros métodos. Y lo de las interfaces, lo mismo, es como que ya tenemos, digamos, este polimorfismo de tenemos una acción, digamos, de hacer sonidos con la boca, ya sea ladrar, un gato y demás, podemos utilizarlo en una interfaz y utilizarlo y también puede ser por herencia en las demás clases que tenemos. Súper, sí, vamos a poder aprovechar. Algunos lo dicen flojos y en otros ahorrarnos tiempo a futuro. Creo que un comentario de Bill Gates solía decir que le gustaba contratar a los programadores flojos porque trataban de acabar su trabajo de la forma más fácil, rápida y eficiente posible para que no los vuelvan a molestar, ¿no? Pero no usemos mucho ese término, no nos conviene. Para tener buenas opciones laborales, en todo caso, no seamos flojos y no seamos inteligentes. Súper, Leonardo. Natalia, Que quería aportar algo de las clases abstractas, pero creo que ya lo han dicho. Entonces tengo una pregunta. a ver. ¿Qué versión es su Unity? Es que una amiguita me ha dicho que no puedo tener la 6000 algo así, Como ven, antes de la 2022 algo así. estoy con la 2022.3.20. Les he dicho Ah, cualquier ya. 2022 está totalmente bien para que podamos trabajar ahora. Creo que hay una 23 incluso. Si vamos a los instalos. Y de mí, si mi versión es 6, 6045 F1, está mal. No, creo que no va a Ay, ser nada muy complejo. O sea, creo en los años que he estado trabajando con Unity, creo que son compatibles, pero ante cualquier detalle lo vamos viendo. Quizás con una realidad aumentada y quizás tengamos el problema, pero problema de nosotros de la siguiente semana, vamos a revisar antes por si acaso. ya. Gracias. No hay de qué, Natalia. Yacir, ahora sí contigo. Ah, ya, bueno, primero yo quería un poco, o sea, complementar el tema de las clases abstractas, pero ya mencionaron, entonces capaz mencionar el tema de las interfaces, que eran bastante parecidas a las clases abstractas, pero, o sea, la diferencia era que no definían sus métodos, entonces tiene mucha relación con el polimorfismo, por ejemplo, en el que puedes hacer herencia y cómo dejas las clases, digo, las funciones vacías pueden tener diferentes objetos, digamos, una misma función, pero que hagan diferentes cosas dependiendo de la necesidad del objeto específico. Súper. Entonces, justamente tenemos que aprovechar el tema de lo que son interfaces y más o menos muy parecido C Sharp lo va a estar utilizando, así que nos va a venir bien en cuanto al patrón y forma de implementación. Más que nada para poder utilizar y trabajar con este concepto. Eitan, ¿qué más? Dos consultas, Ingem. Dime. Una es el código de ayer, si es que ya lo va a subir o cuándo podría subirlo, por favor. Ya lo subí, está en mi branch en todo caso. Creo que no le hice el merge al main. En todo Ah, caso, casi siempre mi branch antes que el main. Si no está ahí sí ya me pueden pedir. ok. Y una consultita más. Desde el proyecto de Unity, ¿cómo se puede abrir el proyecto en C Sharp? ¿Eso nos podría volver a explicar, por favor? Claro, déjame mostrarles En algo. el Les he piso. subido. Sí. Les he subido también un libro de Unity, pueden revisarlo también, tiene algunos tips, algunos proyectos para hacer, no está de más que lo revisen. Un poco me estoy basando en este también para poder enseñarles algunas cosas, pero bueno, con los años siempre va cambiando algunos detalles y bueno, voy directo un poco a la parte práctica, pero para que tengan un poco de referencia, hay una imagen que me encanta de acá, que ahorita voy contigo, Itan. Bueno, quizás en lo que lo busco, Nancy, algo más que quieras justamente acotar. Aquí está. Sí, no sé si ya lo mencionaron, pero quería mencionar de nuevo sobre lo que es la composición sobre la herencia, que es algo que en Poe he visto que se usa, que es como un principio que es, la composición que prefiere componer objetos más pequeños en lugar de crear jerarquías que sean más complejas de clases a través de la herencia, porque la herencia es más como un de todos a uno, pero la composición también modela uno que sea eh, que todos puedan tener lo que ya hay, que está dividido en más chiquititos, aunque se usa más en cositas más chiquitas y puntuales, pero de igual modo tiene mayor flexibilidad la composición sobre la herencia. Sí, nos va a pedir justamente la flexibilidad, como dices, o escalamiento, para que justamente no trabajemos tanto en un hijo quizás, sino un poco más en el padre, y obviamente los hijos van a poder aprovechar justamente esos métodos.
Gracias, chicos. Entonces, volviendo rápido con la pregunta de Ethan, es simplemente en su proyecto, después de agregar el componente de un script, dándole el nombre que quieran, usualmente deberían verlo en alguna de sus carpetas. En el caso mío, por defecto, Laces, creería que sí el lugar donde van a encontrarlo. Van a encontrar aquí su archivo C Sharp. Entonces, tienen dos opciones. Simplemente de aquí le pueden dar el doble clic y esto va a tratar de abrir alguna aplicación para poder editarlo, sugerentemente lo que es su Visual Studio, sino también dentro del mismo componente que tenían nuestro personaje. Voy a renombrar cazador, solo para facilitar un poco. Podían darle los tres puntitos que tenían acá y tienen justamente la opción del Edit Script que les va a también permitir abrir lo que es su script en lo que sería su IDE. Si no, incluso si es que no se pierden, si es que no tuvieran instalado Visual Studio, pueden buscar directamente lo que sería su carpeta de su proyecto. En este caso le he llamado algo 2025, proyecto 2025. Debería estar en la carpeta, si es que no la han logrado abrir con algún IDEC específico. Debo tener aquí mi movimiento.cs. Podría abrir lo que sé yo con Visual Studio, si quisiera, no hay ningún problema, pero mejor algo que ya esté integrado con su Unity para que sea de rápido acceso, ¿no? Entonces, de esa forma justamente pueden disponer del mismo. Si no tuvieran el Visual Studio, algún plugin esté mal instalado o algo, quizás me pueden seguir con otro IDE también en la codificación. Eso, lo voy a cerrar acá para que no tenga conflicto con distintos lugares. Ok, entonces, algo que también justamente quería mostrar es un poco en cuanto a lo que mencionaban de programación orientada a objetos, era recalcar un poco también la estructura que va a manejar un poco Unity. Yendo al detalle justamente lo que eran las interfaces que uno de sus compañeros mencionaba, nos va a permitir justamente implementar algunas funciones, métodos para que puedan ser utilizados por las siguientes clases, ¿no? Algo que va a manejar Unity es justamente el Component System, que justamente lo hemos estado viendo con todos los componentes que hacemos. La gran flexibilidad es que pueda manejar varios componentes para el mismo objeto, de tal manera que pueda adaptar mejor un poco la estructura de nuestros objetos que tengamos en pantalla y que puedan utilizar justamente los componentes. Puedo tener muchos componentes. Bueno, en general han visto que tenemos cierta clase de componentes como interfaces, como ser el de física, de los rigid body, de los colisionadores, en sus distintas formas, ¿no? Entonces podemos justamente reutilizar esos componentes con su plantilla básica para cualquier objeto que tengamos. Y es la gran ventaja y facilidad que nos va a permitir justamente trabajar Unity. Ok, sin más preámbulos en cuanto a la parte teórica, vamos directamente a la parte de programación. Entonces, programemos un poco. Como tal, C Sharp es un lenguaje tipificado. Recordatorio, ¿qué era un lenguaje tipificado, chicos? Dale, Leonardo. En este caso tenemos que sí o sí explícitamente poner el tipo de variable que estamos usando, ya sea entero, string y demás. Exactamente. Luis, ¿algo más? No, justo eso iba a decir. Perfecto. Entonces, sabiendo que es tipificado C Sharp, vamos a justamente manipular estos tipos de datos. Tenemos justamente lo que son enteros. Lo que sí, C Sharp nos va a pedir lo que es un punto y coma para poder trabajar con esto y tiene una notación bien interesante para lo que son las funciones. Va a tratar de tener lo que son las llaves para poder manipular justamente de esta forma. Personalmente me gusta tener aquí arriba lo que es el inicio de la llave, pero bueno, esta es la estructura de C Sharp y espero que no nos complique mucho. Bueno, simplemente nosotros podemos definir un tipo de dato, que sea, por ejemplo, número, un tipo de entero. Y bueno, Unity ya lo va a interpretar. En todo caso, si guarda esto, no va a haber ningún problema. Tenemos y revisamos rápidamente los otros tipos de datos. Tenemos flotantes, en todo caso, tenemos los floats. Alguna característica flotante. eh, eso, no sé. El detalle de cómo se manipula el flotante en lo que es C Sharp. Le pueden dar cualquier extensión de número, pero lo que les va a sugerir y pedir es que le pongan una F para poder distinguir qué es flotante. De igual manera, pueden aumentar justamente los decimales, pero que termine en F para que le facilite lo que es el cálculo flotante a lo que es el compilador de C Sharp. Creo que sin la F también puede estar funcionando. Ah, mentira. Sí se va a quejar mi idea. En todo caso, a ver, otro detalle para la manipulación en Visual Studio
Van a tener justamente sugerencias aquí a la derecha para también justamente ver si tienen algún error, algún warning. Entonces, por ejemplo, si se me va a pintar ahorita de rojo, eh, representa la precisión del punto flotante. Literal point double cannot be implicitly converted to type float. Use an F suffix to create a literal to this type. Justamente como dice, que use como sufijo una letra F para facilitarle la conversión a punto flotante al número que tenía. Más allá tenemos lo que son estos strings, si no estoy mal es con minúscula, tenemos cadenas de texto, texto, se me ocurre un buen nombre de variable. Igual, muy parecido a todos los lenguajes que hemos tenido, las dos comillas nos va a facilitar justamente lo que es implementación, entonces puedo llamar a mi personaje cazador o algo así. Listo, punto y coma. Tenemos booleanos que justamente vamos a utilizar para poder hacer alguna actividad. Is alive quizás. Y bueno, puede ser true. ¿Qué otras estructuras, tipos de datos tenemos, chicos? Adrián. Ah, si mal no recuerdo, aquí en C Sharp teníamos los chars. A ver, la verdad que ya no me acuerdo. Sí, tenemos chars. Entonces básicamente va a ser una pequeña letra y creo que debería bastar con esto para definirla. Súper, Adrián. Bien. Entonces un string que es un conjunto de chars. ¿Qué más, chicos? Diana. Algo numeral tal vez podría ser igual el double. Creo que igual hay acá en C Sharp. Sí, exactamente. No se me ocurre un nombre de variable para un double. Número double. Pues sí, en todo caso va a mantener lo que es un valor más grande en memoria para justamente almacenar números aún más grandes o incluso números flotantes también creo que son permitidos acá. Ups. Sí, entonces justamente son válidos. Natalia, También hay el long, ese que representa números grandes. sí, sin duda, número grande. Sí, vamos a tener justamente esta disposición para justamente almacenar números más grandes elevados a la 2 a la 32 para poder manipularlos. Alejandro, También tendríamos los bytes para números pequeños. una pregunta, que nunca he llegado a eso. Tenemos bit arrays. En este caso no manejamos bytes como tal, sino tenemos bit arrays que puede ser un tipo de dato que creo que lo vamos a obviar por ahora. Ah, Y decimales con Y, byte, oh, y con la primera B minúscula. perdón, claro, me sugirió la clase. Oh, tienes razón. Igual a uno. Sí, números bastante pequeños. Súper Alejandro, gracias. Yo tampoco sabía eso. O nunca lo he usado, para serte honesto. Nancy, Así que igual de todos estos que está mencionando, hay los que son con literalmente una U delante, como U short o U int. Si no estoy mal, era más que nada para... mm, uy, no me estoy acordando ahorita. Pero sí me acuerdo que hay estos tipos de datos y que eran para una acción diferente a la que... O sea, no tan diferente, pero proporcionaba, creo, un poquito de flexibilidad o otro tipo de uso para lo que sería el tipo de dato inicial. a ver, si yo mal no me acuerdo, quizás alguien sí se acuerda y me corrige. La U hacía de referencia del unmask para justamente evitar el bit de lo que se le designaba a lo que era el signo. Entonces creo que este permitía justamente que se reduzca el bit de lo que era el signo. Sí, Estoy... sí, eso era, exacto Ah, eso. ya, súper, entonces sí me acuerdo. Súper, entonces ya tenemos también shorts, bytes, longs, ins, entonces las distintas dimensiones y potencias de 2 para almacenar números. Andrés, ¿qué más tenemos? Solamente quería complementar lo que nos estaba explicando del double, que precisamente el double lo que hace es basarse en la asignación de memoria del float. Y básicamente es como tener dos floats para una sola variable. Y es justamente ese espacio que hay detrás del código en la parte de la compilación. Súper, sí, el double va a tener números bastante grandes, pero más que nada
doble capacidad quizás para el float. Súper. Yacir. Ah, no estoy seguro de... Aquí también había, creo, el enum, que, por ejemplo, podríamos hacer como un pequeño listado de cosas. Lo que se me ocurre es, por ejemplo, si quisiéramos hacer, por ejemplo, tipos, o sea, un estado de algo que sean con cosas definidas, digamos, que un estado pueda ser variante ciertas cosas y no solo un falso verdadero, por ejemplo, podríamos listarlo así. Sí, ahorita no se me ocurre que definir en el NUM acá. Nombres. Sí. Entonces, en NUM, sí, justamente ahí podemos tener lo que son distintos valores, como que, Yacir. String. Oh, no me acuerdo que necesito pasarla acá. A mi NUM, o creo que no hace falta definir un tipo de dato. Ahorita no me acuerdo una buena implementación. Creo que no necesita el, creo que es con coma, sin el punto y coma. Ah, claro, va a ser un conjunto de elementos, tienes toda la razón. Sí, entonces, por ejemplo, tengo un conjunto de nombres, puedo poner mi nombre, entonces separarlos. Gracias. Sí, tenemos también lo que hacemos. Como tal, no es un tipo de dato, es una estructura de dato que me va a permitir justamente listar algunos valores que podríamos utilizarlos de constantes para justamente agrupar o listar los elementos que tenemos. Súper, Yacira. Ok, hemos jugado con bastantes de estos. También tenemos la flexibilidad justamente de poder utilizarlos en funciones. Entonces vamos a hacer algunas pequeñas funciones. Y bueno, vamos a hacer dos opciones para justamente hacer esto Hello World, aprovechando ya tanto lo que es el mismo Unity como es nuestro Visual Studio. Entonces, si bien pueden compilar y hacer algunos detalles acá, lo que más me interesaría es que justamente estén disponibles en lo que sería nuestra consola de Unity. Entonces, para eso tienen como una variante lo que es el print, el, perdón, siempre me confundo, debug.console, creo que era. Nope, es console.debug. Ah, debug.console, es como el print acá. Tengo que sacar la consola y muchas veces me olvido, pero dado que me he olvidado, aprovecho justamente de cómo ver un poco el detalle de la documentación en Unity. Buscamos eso. Unity API Store, muy parecido a la que teníamos para Solar 2D. También está disponible lo que es la documentación para lo que es Scripting Reference. Para lo que es Unity, este caso está la documentación en esta página. Si la googlean, en todo caso les va a dar. Y van a tener un conjunto de todo lo que son las librerías, funciones, clases, métodos disponibles en Unity para poder justamente buscar o tener el detalle que necesitan. Personalmente me gusta mucho más la de Solar 2D, me parece bastante ordenada y fácil de encontrar elementos. Creo que también porque he trabajado más años con lo que es Solar 2D y Lua, pero no es que no tenga nada mal acá. Ah, 6000, por eso decías, Natalia, la versión de tu Unity. Pero en todo caso, aquí pueden encontrar justamente, tienen el Unity Engine en todo caso, vas a encontrar aquí también lo que son las clases también que tiene disponibles, muy parecido a lo que teníamos con Solar 2D. En todo caso, tiene implementaciones de clases, justamente numeradores. Para poder trabajar acá, vamos a tener justamente algunos eventos, pero también pueden justamente usar acá la parte eh, del buscador para encontrar algo que tengan o necesiten utilizar. En mi caso, quiero justamente debug.log. Este era el que quería. Este es uno de los métodos para poder justamente debugar. Entonces me va a permitir justamente sacar un log a lo que es nuestra consola y poder justamente utilizar justamente las variables que estamos codificando. Entonces, ya sabiendo un poco el método que quería, era debug.log, la cual me permite justamente hacer algunos prints. Creo que todos saben la concatenación que manejábamos justamente para estos lenguajes es el más, a diferencia de Lua, que es bien especial, que utilizaba el doble punto. Entonces acá ya podría justamente concatenar algunas cosas. El nombre de este objeto es, y podría concatenar nuestro texto. Se llama texto. Y listo. ¿Qué pasa si ustedes guardan esto? Al momento de guardar, va a tratar de compilar y probablemente su Unity esté justamente teniendo una referencia para poder justamente utilizar esto.
este caso me van a salir muchos warnings también. Justamente la consola se va a encargar de poder representar y mostrar todos estos. En este caso, mis warnings justamente me está diciendo que muchas de las variables que estoy creando como atributos no las estoy usando. Es un warning que no afecta en nada como tal, pero bueno, sugerencia de buena práctica, no tiene sentido que utilicemos variables que no estamos definiendo, ¿no? Si yo ya le doy play, ya debería ejecutarse también mi script una vez que se está lanzando. La consola simplemente me va a poder dar lo que son algunos warnings para poder utilizar. Entonces, si se me ve mi varita de zoom, le puedo dar play. Y mi debug.log justamente podría sacar el nombre de este objeto, es cazador. Está haciendo referencia a las variables que tengo y está ejecutando todos los scripts que están disponibles en nuestro proyecto. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Como tal, simplemente aumentamos el debug log a todas las variables que hemos estado creando. En este caso, ahorita solo estoy imprimiendo algo con el texto, que son las variables que tenía, haciendo concatenación y poder utilizarla. En todo caso, si yo la pongo en el start, esto va a ejecutarse una única vez, un poco parecido al concepto que manejábamos con las escenas del composer en Lua. El start se ejecuta una única vez, incluso ahí arriba tengo un pequeño comentario antes de que se cargue lo que es el primer frame. Y en todo caso tengo justamente el método update que se va a ejecutar cada frame que tengamos. Puedo crear otras funciones, no hay ningún problema. Justamente algunas que me permiten trabajar con otras acciones como que sumar y yo tenga quizás un int a y un int b. Y ¿qué me falta acá? Creo que tengo que asignarle justamente un modificador. ¿Qué más me pide? Y bueno, tengo que asignarle un return a A más B, por ejemplo, para que pueda justificar que estoy justamente haciendo una función que retorne un valor entero. Ustedes pueden definir más funciones aparte de las que tenemos por defecto. Vamos a ver unas cuantas más adelante para trabajar lo que es la animación, movimientos de cámara, entre otras cosas. Pero usualmente un script por lo general se compone de estas funciones por defecto. Más que nada porque está justamente heredando esta interfaz que se llama MonoBehavior, que es el comportamiento genérico que van a ejecutar los objetos en pantalla. Entonces, de esta forma ustedes podrían también justamente llamar esta función sumar, por ejemplo, que acabo de crear. Vamos a hacer un debug.log y simplemente ya vamos a sumar. Le podemos pasar, qué sé yo, nuestro número y un 5. Como tal, si lo guardo, se va a actualizar mi proyecto. Como ven, tarda un rato en lo que es la compilación. Dado que ya está corriendo, creo que no está actualizando la nueva función. Lo coherente es que yo detenga justamente la ejecución. Puedo limpiar lo que también es mi consola. Y nuevamente le doy play. Y ahora sí tiene justamente las dos acciones acá, ¿no? Tendría tanto el nombre de una variable es como el resultado de mi sumar 4 más 5 igual a 9. ¿Nos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas, errores? Súper. Ok, entonces vamos justamente a ir avanzando un poco con las encapsulamiento que justamente mencionaba. Podemos justamente asignar un tipo de encapsulamiento. Me pueden mencionar qué encapsulamientos teníamos para agregar a nuestros tipos de datos, si alguien se acuerda. ¿Y qué hacían cada uno? Dale, Leonardo. En este caso teníamos tres, público, privado y protected. El Súper, público lo que nos permite es acceder de cualquier lado y poder modificarlo. Si no me equivoco. Como exactamente. fuera, el privado lo que nos permitía es que solo se puede acceder dentro de la función. Y el protected, como su mismo nombre lo dice, si no me equivoco, era de que puedes acceder al dato, pero no lo puedes modificar. O no, sí, lo puedes modificar con su herencia, si no me equivoco. Algo tiene que ver con herencia. Casi, casi. Vamos bien, Leonardo. Pero sí, tenemos esos tres. Adrián, ¿algo más que quieras acotar? Sí, o sea, lo que dijo, en realidad el privado era para que puedas acceder dentro de toda la clase y si el protected era para las clases que heredas, para que solo puedan acceder a esas y no a otras. Sí, exactamente. El Protected va a tener esa facultad. También va a estar protegido como tal.
pero las clases que están heredando todavía pueden acceder a esas mismas. Diana, ¿algo más? Vi que igual hay el internal, que en realidad es solo accesible dentro del mismo proyecto, por así decirlo. Incluso hay Protected Internal, creo, y el Private también. Oh, pero nunca había usado el internal. En todo caso, solo me habilita justamente tener un tipo de encapsulador. Justamente vamos a probar estos que teníamos acá para tener justamente el valor que tenemos. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando justamente modificamos lo que son nuestros modificadores para lo que son nuestras variables, siendo estas las que voy a estar utilizando, protected bool. Noten acá, estoy aumentando a propósito lo que sería el public para lo que sería nuestro texto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo guarde esto? Vamos a tener algunas que son privadas, otras públicas y otras protected. Y vamos a ver cómo repercute un poco en lo que es Unity. Si yo guardo esto, eh, van a notar justamente que los atributos públicos son visibles desde Unity. Como ven, mi script acaba de aumentar justamente un nuevo campo llamado texto, el cual yo podría modificar directamente acá. Entonces, en vez de llamarlo cazador, lo puedo llamar Fox Hunter, su nombre en inglés. Pero probablemente eso es justamente voy a ocasionar un nuevo resultado acá. Si bien he definido un valor como tal, al modificarlo acá, si le doy el play, el nombre o el debug.log que tenía acá, justamente va a cambiar y el nombre de este objeto es Fox Hunter. Entonces me he permitido modificar lo que era mi variable definida en mi script, dado que es pública, mediante la interfaz del inspector de Unity. Entonces, de cualquier forma, ustedes pueden aumentar, si lo ven conveniente, algunas variables, por ejemplo, lo que sería vamos a crearnos un float que sea velocidad para que justamente en un rato podamos aumentar lo que sea la velocidad de nuestro personaje. Y si yo quiero modificarla constantemente mediante prueba y error, en vez de venir cada rato al código, simplemente podría hacer que esta sea accesible mediante la interfaz de Unity, haciendo que la tenga acceso a esta, ¿no? Entonces de aquí ya podría justamente modificarla para poder utilizarla en el código, pero directamente desde la interfaz. Entonces, esa es una de las ventajas que justamente tiene, o bueno, no ventajas, sino una de las funcionalidades que tiene darle encapsulamiento a lo que son algunas variables acá. Si ustedes justamente habilitan algunas variables como públicas, va a permitir justamente que puedan acceder mediante la interfaz de Unity y poder trabajar con esas mismas. ¿Nos bien hasta ahí, chicos? No hace falta todos. En todo caso, ahí, si bien mencionaba a su compañero que son tres, técnicamente son cuatro. En el caso que no está definida una encapsulamiento, a veces se la menciona como abstracta en el caso de que no tiene su propia definición y el tipo de dato está suelto, ¿no? Pero es considerado también un valor, ¿no? Ya depende de ustedes, bajo las buenas prácticas de lo que es programación orientada a objetos, ver si justamente asignan un encapsulador privado, público, protected, también lo que son sus variables. Entonces, si es que no las tenemos, podemos justamente hacer eso. Eh, Recalcando algunos detalles también de lo que es el lenguaje de programación, tenemos justamente los dobles eh, slash para justamente hacer comentarios, a diferencia de Lua que utilizamos el guión guión, acá podemos justamente hacer el slash. Entonces, para poder comentar algunas variables que justamente no estamos utilizando, voy a hacer eso y reducir los warnings que tenga para que evite Eh, bueno, como les digo, buena práctica, siempre traten de librarse de lo que son sus warnings en su consola. Mientras más limpia esté su consola, es que saben que están realmente codificando adecuadamente todo lo que tienen para poder utilizarlo y que no tengan ningún elemento de más o extra. Y bueno, creo que aquí estamos. Si yo guardar así, creo que ya no tengo warnings. Sí, todas las variables que he definido ahorita están en uso, las voy a estar utilizando. O si no, por ejemplo, no estoy usando la velocidad, pero sé que está disponible en todo caso para que yo pueda modificarlo mediante el inspector. Así que eso no es un warning para lo que sería nuestro compilador, por lo que mi consola está libre. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas, curiosidades, errores? Súper.
Entonces, vamos a empezar a interactuar un poquito más ya con algunos detalles de lo que es el mismo engine de Unity. Y bueno, vamos a hacer justamente algo en el update para poder también entender qué está pasando. Si yo pongo un debug.log en lo que sería nuestro eh, update, esto se va a ejecutar cada rato. Entonces, algo que va a pasar justamente cuando yo haga esto, vamos a tener este comportamiento. Por ejemplo, nuestro cazador está y quizás puedo usar justamente un if para también tener esta condición. If is alive, perdón. A lo que no me gusta tanto de C Sharp es que sí tengo que usar paréntesis para las condiciones. Eh, Perdón, si nuestro cazador está vivo, en todo caso porque está dentro, voy a hacer este print, está vivo, no mucho más. Y quizás para justamente poder jugar con esto, voy a hacerlo público para que pueda setearlo a false si es necesario y que deje de hacer lo que son los prints. En todo caso, si yo guardo esto, justamente va a disponer lo que sería nuestro booleano is alive. Lo interesante que como los muestres, un checkbox simplemente. Si está chequeado, significa que está vivo, si no, no. Y en todo caso, si yo le doy play, va a ejecutar justamente las primeras dos instrucciones de debug.log, que es para el nombre y para lo que sería la suma. Y si yo activara esto, constantemente va a empezar a imprimirme que nuestro cazador está vivo, ¿no? Am, Como ven, dado que el iterador de lo que es la consola entiende que se está repitiendo la misma instrucción, está empezando a enumerar la misma cantidad de elementos que tengo acá. Técnicamente está imprimiendo esto muchas veces, quizás para no saturar mucho lo que es nuestra consola. Tiene esta propiedad de lo que es el collapse. Si yo le doy clic al collapse, me va a permitir justamente juntar las que siguen continuas a esta acción. Y me dice que ha impreso 10.343 veces esta misma línea porque el update se está llamando cada frame de la ejecución del programa. Entonces, cada rato que estoy trabajando se llama el update. Y bueno, si mi condición era verdadera, va a ser lo que es el print. En todo caso, si lo vuelvo a activar, nuevamente voy creciendo mi cantidad de elementos. Lo que no quisiera es justamente que siga creciendo así. Como ven, incluso mi scroll se hace chiquito y sigue aumentando y no queremos justamente saturar. Entonces siempre es bueno ser precavidos justamente en lo que es algunos logs que tengamos en la parte del update para que no tengamos tanto detalle, ¿no? En todo caso, después de imprimirlo una vez, quizás me basta con esto y simplemente tendré una condición quizás para no volverlo a imprimir y bueno, no sé que el comportamiento ha entrado en esta condición. ¿Nos bien hasta ahí, chicos? Entonces el update se va a ejecutar todo el tiempo. Entonces, sugerencia igual que teníamos con el Composer, básicamente vamos a instanciar e inicializar algunos detalles en lo que es la parte del start para que justamente podamos utilizarlos después en el resto del archivo. No hay ningún problema acá, pueden también definir algunas variables que no estén inicializadas, por ejemplo, como ser velocidad, basta que tenga aquí la asignación, pero bueno, podría justamente en el start quizás tener un valor por defecto y aquí simplemente hacer la asignación. Y vamos a hacer justamente eso un poco. Y sí, hagamos eso rápidamente. Ok, entonces ya tengo lo que es programación orientada a objetos, ya hemos definido un poco lo que es el scope, entonces también quiero un poco la facilidad de poder integrar otros elementos en lo que es mi programa. ¿Cómo ser justamente los otros elementos que tengo en lo que es la escena? Entonces, si yo quisiera interactuar con algún otro elemento, puedo acceder justamente a las propiedades del inspector del otro elemento. En todo caso, ahorita acabamos de crear un script para lo que sería nuestro cazador. Entonces también puede ser justamente una interacción para que mi piso también pueda reconocer otros objetos en lo que es la pantalla. Nada me impide crear otro script llamado piso, por ejemplo, en el cual justamente para tener más diversidad, no va a ser todo en el mismo archivo. Yo lo creé, podemos abrirlo también. Justamente voy a estar creando nuestro archivo piso. Vamos a tener esta interacción. Y bueno, tanto acá debería justamente abrirme lo que es el
el nuevo archivo .cs, disponible también en lo que es mi ruta de carpetas. Como tal, cada vez que creen ustedes un nuevo archivo, vamos a tener justamente, eh, un nuevo programa con la misma plantilla de lo que era el mono behavior. Por defecto, el nombre que le asignen a su script va a ser el nombre de la clase también que tengan. Ok, entonces en este caso justamente hemos creado lo que era nuestro piso. Ahora quisiera quizás que también sepa algún detalle de otro elemento, lo que tengo en pantalla. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden justamente definir un objeto ajeno al mismo objeto. ¿A qué voy? En Solar 2D, todo objeto en pantalla era un objeto display. En Unity, los objetos que tengamos justamente posicionados en la pantalla son referidos como lo que es un object. En todo caso, y es una clase propia de lo que es Unity. Y si ustedes tienen este tipo de dato game object, puedo llamar, qué sé yo, cazador, que va a ser un poco obvio. Podría definir justamente este valor y lo voy a hacer público. Ups, perdón. Para que mediante la interfaz justamente pueda conectar estos elementos. Si yo guardo esto, ¿qué va a hacer? Mi script básicamente del piso me va a habilitar un pequeño espacio. Ah, hmm, Asigné al piso su script. Tengo un error acá quizás. Lo borré. Si fuera el caso, a veces pueden crear desde aquí lo que es el script, no hay ningún problema con esto. En este caso pueden hacer un script C# desde acá, el cual ustedes igual lo pueden abrir mediante la edición. Y en todo caso, lo que es el drag and drop también debería permitirme justamente asignar este script a este objeto. Pues como tal, aquí, ahora sí está. Si es que por algún motivo ustedes le dan remove o lo hayan creado mal o quizás en el objeto equivocado, podrían darle remove sin ningún problema. Y bueno, desde lo que es su panel de archivos que tienen, simplemente un drag and drop también debería permitir justamente hacer esto. Y bueno, como ven, acabo de crear lo que es un atributo público para lo que es un GameObject. Entonces yo también podría pasarle justamente lo que es un GameObject. Dado que este es muy amigable con la interfaz gráfica, basta que yo, por ejemplo, agarre mi objeto cazador desde el hierarchy y lo mueva directamente hasta mi panel del inspector y lo asigne sobre este checkbox. Perdón, desde este text field quizás, para que pueda justamente reconocer nuestro objeto. Entonces, de esta forma ya puedo hacer que nuestro objeto piso tenga una colaboración con el objeto cazador y yo puedo acceder a alguna de sus propiedades. Justamente ya teniendo este concepto, sé que mi cazador está constituido por algunos componentes que yo he aumentado y puedo acceder a alguno de esos componentes también para poder trabajar con estos mismos. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Se entiende lo que he hecho? Quizás la interfaz es un poco complicada a veces. La idea, si quieren hacer lo que acabo de hacer, tienen que seleccionar primeramente el objeto donde está su espacio vacío. En este caso es mi piso. El objeto piso que tengo en el hierarchy a la izquierda. Y ahí yo puedo simplemente arrastrar. Tengan cuidado con hacer un clic acá. Estoy cambiando justamente el objeto que tenía acá. Entonces no tiene la propiedad cazador o el atributo cazador. Entonces, igual podría arrastrar cualquier otro objeto que tenga acá. Y de igual manera va a reconocer justamente esa propiedad o ese objeto que estoy relacionando, ¿no? Entonces, seleccionan el objeto principal, el cual tiene la propiedad que quieren asignar. Y cuidadosamente con el mouse hacen un pequeño clic sin soltarlo. Y arrastramos el objeto hacia el espacio habilitado del atributo. ¿Bien hasta ahí, chicos? ¿Todos bien? ¿Alguien todavía tiene problemas? Pues la gran ventaja de lo que es Unity es fácil en cuanto a la interfaz, drag and drop, me va a permitir justamente hacer esa interacción. Ahora,
Ahora que yo tengo el cazador, ¿qué puedo hacer con el cazador? ¿Qué pasaría si yo le hago un debug.log a lo que es nuestro cazador? ¿Sabe qué pasa? Pues vamos a guardar justamente esto y vamos a justamente hacer un debug.log y ver qué nos sale en, en la consola a reconocer lo que es un GameObject. Como ven, cazador está reconociendo como Unity Engine GameObject. En todo caso es la referencia que tiene. Y en todo caso, ¿por qué me escribe cazador? Porque es justamente el nombre que le estoy poniendo acá al objeto que tengo en pantalla. Si yo decidiera utilizar este, y de hecho vamos a hacerlo, dado que ya he ejecutado el start, tengo que detener mi proyecto, nuevamente selecciono el piso y puedo pasar sprite sheet, chain 0 o cualquier otro elemento acá. Y bueno, vamos a ver que justamente voy a imprimir el nombre que tengo definido ahí. Sprite sheet chain 0 justamente, que es el GameObject que tengo definido acá. En la escena es lo que estoy imprimiendo. A diferencia de Lua, en todo caso, si bien los objetos son compuestos por varias cosas, al menos me imprime lo que es el nombre que tiene definido tanto en el hierarchy como acá, para poder tener una referencia al mismo. Si no en Lua teníamos justamente lo que eran tablas y tenemos que acceder a alguna propiedad de la tabla, quizás para que sea más descriptivo, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ir aumentando después del break mucho más de los componentes y clases disponibles en lo que es Unity para que justamente podamos ir trabajando y darle un poco de interacción. Dime, Leonardo. Me pide una consulta. Eso que hacemos del GameObject, que le asignamos un objeto, ¿se lo puede hacer por código o directamente solo por parte visual? También se lo puede hacer por código. Vamos a buscar una etiqueta o alguna referencia de lo que sería. Justamente si ven acá, tenemos lo que son algunos tags para buscar o asignar alguna propiedad un poco más específica y que el código se encargue de buscar al elemento. Pero vamos a ir jugando poco a poco. Súper. Ok, chicos, es 8:32. Entremos a nuestro break de 10 minutos. 8:42 reanudamos. Aprovechen de estirarse, jugar un poquito si quieren con lo que es Unity, ver que les imprime, que les sale error, para también conocer un poco la interfaz y que vayan jugando un poco más con eso. Ok, en breve reanudamos.
Y chicos, vamos retomando. Dime, Natalia. Que no sé por qué no se muestran mis logs. ¿Le puedo compartir un ratito? Claro, claro. Un gusto. Gracias. Mm, mm, Ya. ¿Se ve? Sí, Ya. A ver, aquí está igualito el piso y el movimiento. súper. Y al guardar, o sea, digamos, no sé, tendría que correr, ¿no ve? Ok, lo guardas y cuando lo ejecutes en Unity deberían mostrarse. Ok, exactamente. Primer detalle, no tienes ningún objeto asignado a cazador, entonces por eso no se está mostrando. Ah, en piso sí, pero el de movimiento tampoco. Ok, dejamos que termine de colgar. Aquí. Ok, ah, puedes darle clic justamente donde tienes collapse ahí también. Ok, tienes una flechita del editor, ahí puedes darle clic. Player login, full log. Ok, creo que no es el problema. ¿Qué objeto tienes con el script movimiento? Ok, Al zorro. ok. A la derecha está justamente activo ahí. Ah, no le has dado play como tal. Está en un estado de... Si ves, tienes un botón donde está el play, arriba en la parte superior. El play ¿Dónde, de dónde? Unity. Play de Unity, arriba al centro de la pantalla. Eso y Ah, ahí. ¿está? Sí, como ves, justamente tienes, no está en play. Está dándole el botón derecho de... No sé qué significa ese botón. Si puedes darle hover. Está play, pausa y un botón más. Parece que está en ¿Este? stop. Sí, está en stop. Dale clic. O parece que no lo está ejecutando, pero parece que tu play No. no está corriendo adecuadamente. Por eso es que no tienes nada en tu consola. Ah, yo sé que tiene que estar todo el rato en play. Ah, ya quiero Ahí listo. está. Ya listo. Gracias. Mira, ahí tienes justamente tu null para el cazador. O para el objeto que hemos definido ahí. Súper. Muy bien. Gracias. Ok. Continúo. Súper. Entonces, tengan siempre ese cuidado también. Ver el estado justamente en el que está. Tienen justamente pausa, stop para poder hacer eso. Entonces, tiene que ejecutarse su programa para que nuevamente llame a las funciones del start. O en mi caso, también en las del update, que estaba por lo menos controlada por un flag, ¿no? En esto boolean. Eh, entonces, justamente acabamos de introducir la noción de lo que es un game object para poder trabajar con lo que es la referencia a otros objetos. Entonces, todo elemento que tengamos acá en lo que es nuestra hierarchy van a tener justamente lo que son los game objects. Y bueno, quizás más que el game object como tal, si bien tengo una noción de lo que sería el personaje, puedo llamarlo lo que sea, tener un nombre descriptivo también para que sea fácil utilizarlo. No me interesa mucho el nombre, sino también los componentes que tengamos. Entonces también podemos acceder justamente a algunos de los componentes que hay. Voy a ir justamente a lo que es nuestro movimiento y voy a poder quizás jugar con lo que sería alguno de los componentes que tengamos, como ser, por ejemplo, las transformadas. Gratamente, Unity me permite tener una clase llamada transform, que justamente va a hacer referencia a lo que sería nuestra transformada. Nos puedo hacer referencia también a lo que sería la transformada de otro objeto. Eh, Puedo llamarla que sea piso transform para que también haya una conexión de colaboración fuerte entre mis dos objetos. El piso sabe quién es el cazador y qué sé yo, el cazador sabe las transformadas del piso, ¿no? Pues podría tener justamente esta noción. Y bueno, para poder justamente acceder, una de las formas puede ser mediante lo que es el public, el cual me va a permitir justamente acceder a lo que sería el objeto al cual yo quiero referenciar y específicamente lo que son sus transformadas.
Entonces, si yo selecciono nuestro cazador, tengo un nuevo espacio para lo que es nuestro piso transform. Esto es bien bonito, tiene justamente el icono de lo que serían las transformadas. Así tengo la noción de saber qué elemento estoy justamente posicionando y qué propiedad también estoy trabajando, ¿no? Igual en paréntesis me muestra bien bonito transform para saber que justamente tengo esa referencia y podría, qué sé yo, arrastrar acá. Noten como tal, únicamente estoy arrastrando lo que es la transformada del piso, no me estoy arrastrando ningún elemento más, a diferencia de que si pongo el piso, sé que el cazador está haciendo referencia a todo el GameObject. Como tal, el icono de Unity hace referencia a lo que es el GameObject. En todo caso, para volver a trabajar acá, el cazador va a ser quien sea mi GameObject de referencia. Entonces, una vez que tenga lo que es una transformada, ¿qué puedo hacer con las transformadas? Justamente obtener estos valores que tengo acá disponibles, como ser la posición, la rotación y la escala. Así que las vamos a imprimir para que podamos justamente visualizar eso y también trabajar con ella y más adelante modificarla para tener lo que es la noción de movimiento. Entonces puedo hacer un pequeño debug.log para poder justamente conocer estas propiedades. Puedo imprimir todo lo que es el piso transform. Vamos a hacer eso una vez. Y si no, también voy a hacer debug.log y acceder a lo que son las propiedades que tiene la clase transform. En todo caso acá, si pongo piso transform punto, tengo algunos métodos ya predefinidos para poder trabajar con estos. Tengo el acceso al GameObject, pero quizás puedo manejar lo que son sus transformadas como tal de traslación o posición, rotación y escala. Para hacer justamente referencia a esos valores, tengo la opción de lo que es el Local Position, Local Rotation y Local Scale para justamente tener estos valores. En todo caso, estas son las opciones si quiero trabajar con lo que son los parents. Ahorita vamos a revisar también lo que son los parents, que creo que también hemos visto justamente en lo que es el Solar 2D. Pero si imprimo esto, debería justamente imprimirme la posición local del objeto que tengo, piso, siendo estos valores 0,09, -47 y 0 para tener esa referencia. Si yo guardo mi script y lo ejecuto, debería ver estos valores adicionales en lo que es mi consola. Entonces le damos play y la consola nos va a imprimir justamente eso. Cazador, el nombre de este objeto es 10.9, Flashy Gems. Como tal, piso, Unity Transform, en todo caso me está imprimiendo justamente estos. Está agarrando el nombre de lo que es el objeto padre, que es piso. Y ahora sí, me está imprimiendo justamente tres valores, 0,09, -478 y 00, que justamente corresponden a a la posición que tiene justamente nuestro piso. Si quieren ser más específicos, después de poner el local position, pueden acceder a cualquiera de esos tres valores de lo que son sus coordenadas, sea X, sea Y o sea Z. Entonces está descompuesto justamente en un vector X, Y, Z. Y vamos a hacer algo bien parecido en reversa con lo que es el piso, pero ya que ya tengo la referencia de lo que es el cazador, no me interesa más pasarle nuevamente la transformada del cazador, simplemente puedo anidar dentro del componente del cazador y obtener el componente que yo quisiera. ¿Cómo hacemos eso? En todo caso, voy a hacerlo de dos maneras. Podría declararme una variable privada transform, lo que sería el elemento que quiero. Perdón. Transform. eh, lo voy a llamar cazador T. Se me ocurre otro nombre ahorita. Entonces la puedo manejar privada. Ya tengo acceso público al cazador como GameObject. Y aquí en el start puedo instanciar esta variable. Puede ser directamente. Cazador T va a ser igual justamente a cazador.getComponent. Entonces tengo ya un método predefinido por Unity, el cual me va a permitir justamente acceder a un componente. Dado que está altamente tipificado lo que es este lenguaje de programación, me pide especificar el tipo de clase del GameObject al cual quiero acceder para que sea más fácil hacer lo que es la tipificación. Entonces tengo esta anotación de lo que son los corchetes para poder justamente especificar qué elemento quisiera. Y bueno, dado que es un método,
tengo los paréntesis y finalmente el punto y coma. De esta manera ya tengo acceso a lo que es el componente de la transformada del cazador y le estoy asignando en esta variable cazador t. Y bueno, ¿por qué no? Debug.log. Vamos a imprimir algo más para que podamos visualizar esto. Cazador.t.local scale. ¿Por qué no? Y esto debería darme justamente los valores de escala de nuestro cazador. Si quieren, aumentamos un texto. Escalas del cazador son... Y bueno. Vamos a ver si nos permite hacer la concatenación o si es que tengo que hacer justamente lo que es el encapsulado o... Sí, la palabra. Se me dio el nombre. Quiero convertir mi array a un string para que pueda imprimirlo. Se llamaba... ¿Alguien me recuerda el nombre que estoy buscando? Cast. Casting. Que creo que en español sí es encapsulado. Entonces creo que con el más, si no me va a hacer el casteo, lo que es un arreglo de tres posiciones de la escala, nos tocaría hacerle justamente un cast explícito para ver si así funciona. Voy a tener la ejecución, quizás verificar acá. The references script and now on this behavior. Ok, voy a limpiar esto. Voy a volver a guardar acá y acá. Ok, parece que está todo bien. No tengo errores ni warnings. Y si ejecuto, súper. Piso Unity. Nombre de este objeto es Fox Hunter 9. El cazador Unity tal. Escalas del cazador son 1, 0, 1, 0, 1, 0. Solo para confirmar. Efectivamente, nuestro cazador tiene la escala 1, 1, 1. Entonces son los valores que me está imprimiendo. Exactamente, sí me ha permitido hacer la concatenación sin mayor problema, entendiendo que el valor que tenía ahí estaba simplemente flexible para poder hacerle un cast implícito y bueno, desplegarlo amigablemente en nuestra consola. Vamos bien hasta ahí, chicos. Entonces tengo esta forma de trabajar justamente. Tengo el método getComponent para un GameObject, el cual me va a permitir justamente conseguir cualquier componente de nuestro objeto, en este caso con la tipificación, le aclaro cuál, y bueno, soy coherente con el tipo de dato que tengo, es una clase transformada, entonces me permito hacer la asignación del componente transformada al cazador T. Y ya puedo acceder a cualquiera de las propiedades que tiene el cazador, eh, siendo el componente transformada, como ser justamente su escala. ¿Dudas, preguntas, curiosidades? Ok, entonces ya acabamos de ver justamente la noción de lo que es referencias a otro GameObject, pero bueno, entendiendo justamente el concepto de lo que es programación orientada a los objetos, tengo la noción de mi propio ser, que es el objeto al cual estoy trabajando. En todo caso, hemos utilizado el self para reconocer al display object que teníamos en Lua. Y de igual manera podemos también referenciarnos a nosotros mismos para poder trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, de forma implícita, cuando ustedes le asignan un script a cualquier objeto que tengan en pantalla, también pueden acceder justamente a sus componentes. Por ejemplo, siendo el piso uno de los componentes que tengo, podría justamente a través del mismo piso o el script piso que tengo, acceder a algunos de los valores que tengo, como quizás ser justamente la escala. En este caso tenía que definir lo que era una transformada o un tipo de dato. Si en este caso, para acceder a algo propio como tal, ya tengo la misma referencia del objeto hacia lo que es su transformada. No hace falta definir un tipo de dato. Simplemente, como ven, también me da la opción de escribir transform, en este caso en minúsculas, haciendo referencia al atributo transformada que estoy heredando como tal. Todos los GameObjects justamente van a poder heredar los componentes que tienen. Y en este caso tengo lo que es el transform disponible. Y yo podría hacer justamente lo que es un local scale. Y bueno, quizás un textito más.
Mis escalas son estas. Y en este caso yo ya estoy excediendo las transformadas disponibles, dado que estoy referenciándome a mí mismo. Si yo ejecuto esto, debería poder justamente imprimir los valores que tengo, 20, 0,3 y 1 para el local scale de nuestro piso. Revisando acá, justamente, tengo aquí ya los valores 20, 0,3 y 1, haciendo referencia a mi escala propia del objeto que tengo. Entonces, todo objeto que ustedes vayan creando tiene su componente script que ustedes le asignen. Les va a permitir también reconocer algunos de estos. Si quieren manipularlo mejor mediante una variable, no hay ningún problema. Podrían crear una variable privada, private transform, eh, ni transformada. No estoy viendo con los nombres. Y muy similar a lo que hemos hecho acá con el cazador. Podríamos hacer lo mismo. Sería mi transformada, que sea igual. En este caso, dado que estoy haciendo herencia y tengo reconocimiento de que es un GameObject como tal, no hace falta que yo defina justamente lo que es cazador punto, sino el getComponent y está totalmente disponible para que yo pueda hacer justamente la asignación. Y de esta forma podría hacer lo mismo. Si reemplazo ya mi transformada por esto, que es técnicamente lo mismo, va a darme el mismo resultado. Solo para manejar una variable quizás global, si conviene justamente declararla y poder acceder, y lo vamos a hacer de hecho. Pero si no, directamente el mismo transform.algo me va a permitir justamente tener lo que es su valor. Y bueno, si lo ejecuto, me va a dar justamente el mismo valor. Mi escala es como tal. Y tengo un warning que quizás será justamente de cuando he guardado antes de ejecutar, pero como tal, mi escala sigue siendo la misma. Más bien estoy chicos, sé que creo que mi computadora compila bastante rápido, les doy un ratito también para que ustedes puedan probarlo y puedan confirmarme que tienen el mismo comportamiento. Y si un ratito le puede poner al código de movimiento, por favor. Claro. Entonces hacemos asignaciones, podemos acceder justamente a la transformada del otro elemento, tiene las distintas propiedades, local position, local scale, algunos métodos ya también adicionales de lo que es la herencia de la clase transformada que pueden utilizar. Nos va a ayudar justamente a modificar su comportamiento. Justamente para también entender un poco eso. Si bien justamente estoy imprimiendo únicamente lo que son sus valores, también podría modificarlos sin ningún problema. Aprovecho justamente de ir haciendo esto en este archivo. Por ejemplo, si voy a hacer que mi personaje esté vivo nuevamente, voy a querer modificar en el update alguna de sus posiciones. Podría ser transform.local position. Igual new vector 3. Es una clase también propia de lo que es Unity. Entendiendo por qué manejo un vector de tres posiciones, porque tengo justamente las coordenadas X, Y, Z para poder manejar lo que es a nuestro elemento, ¿no? Y aquí, bueno, le paso simplemente los valores. Ahora lo que sí no me acuerdo era cómo hacer un random en Unity. Random. Veamos si aquí tengo un pequeño ejemplo para hacer lo que es un random. Lo que me encanta personalmente la documentación de Lua es que tengo justamente siempre un ejemplito para poder utilizarlo y poder trabajar con ese mismo. Random state, que esta es la clase. Personalmente la documentación aquí no es tan fácil de acceder. Random.value quizás. Ok, aquí sigue un ejemplo. Random color y bueno, random.value para justamente tener un valor acá. Any given float value between 0 y 1. Ok. Entonces vamos a ver si así nos funciona. Entonces vamos a crear aquí un random.value.
Y bueno, lo vamos a multiplicar por un pequeño factor de 100 quizás, para que quizás nos dé un valor variable cada vez que nosotros revivamos a nuestro personaje. Voy a jugar justamente con el checkbox que tengo en el inspector para poder trabajar con el mismo. En este caso, quizás no me interesaría justamente modificar lo que es su posición en Y. Entonces podría acceder a la misma transformada para tener el valor actual que tenía. Punto local position punto Y. Entonces va a seguir manteniendo su valor a la que tenía. Y bueno, en Z, dado que es dos dimensiones, no necesito modificar su valor, que siga siendo cero. Entonces creería que así me va a permitir justamente jugar un poquito cada vez que reviva mi personaje. Le va a tratar de asignar un valor randómico, o eso espero que pase. Si yo guardo esto, eh, a lo que me voy a asegurar es que mi script de movimiento empiece justamente con el valor de false para nuestro cazador y que podamos justamente jugar con el isAlive y cuando lo ejecute empiece a modificar su posición. A ver si es así. Súper. Cada rato le está haciendo una asignación nueva y diferente y de hecho ya no sé dónde está. Oh, genial, parece que se ha caído. Mi factor de 100 es bastante grande y probablemente ha quedado fuera del piso, entonces por eso es que se nos ha caído. Como tal, dado que si lo activo esto, solo está jugando con lo que es la posición en X, me está generando un valor randómico y bueno, eh, se sigue cayendo. Como sigo manteniendo la posición en Y, está pasando eso. Si yo modifico esto rápidamente, puedo hacer más chiquito mi rango de randomicidad por un valor de 10, esperando que no se me caiga mucho de la plataforma y bueno, verlo en pantalla constantemente en distintas posiciones. Entonces, hice light. Ok, me gusta el efecto. Como ven, es tan rápida la ejecución, por lo menos en mi computadora, de lo que es justamente el update, que constantemente está reposicionando nuestro objeto en base a la condición que tenemos. Quizás no me gustaría justamente que tenga esto, pero bueno, está jugando bastante bien con el efecto que quería. Ustedes pueden modificar a gusto también las transformadas de lo que son los objetos que tengamos. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Dime, Adrián. Sí, ¿ha importado alguna cosa para random? Es que a mí me sale como con un error en random y no sé si importa alguna cosa más o hizo alguna cosa más para eso. Según esto, debería estar incluido en el Unity Engine. Puedes validar que tengas con mayúsculas, random. O quizás acá también, si tienes algo muy similar acá, quizás debería darte una sugerencia si es que necesitas importar. Usualmente en el mismo ID tienes como que si te saliera rojo quizás, eh, quizás si lo oprimes ahí, te viene la sugerencia de falta importar esto y te puede autocompletar eso. Ah, sí, o sea, básicamente me dice que es ambiguo entre System Random y Unity Random. Eh, Noten algo acá, justamente estoy con esta versión de Unity. La documentación les permite justamente navegar en lo que son las versiones que tienen. Confirmaré justamente qué versión está utilizando mi proyecto. Tengo la 22, perdón, proyecto 25, 22, 22, 3, 20 F1. Lo interesante de la documentación, tengo la 22, 3 y veamos si aquí el random existe. Adrián, quizás contigo, ¿qué versión tienes actualmente de Unity en tu proyecto? A ver, de mí es 2022.3.61 F1. Debería seguir dentro del mismo margen que la mía. Unity Engine Random, quizás si random for more examples o how unity.random. En todo caso, creo que esto te faltaría importar Unity Engine.random para asegurarte que la instancia de random acá sea la correcta. Puedes validar si es que si pones esto en la cabecera, muy parecido a esto, using Unity Engine.random. ¿Te funciona a ti? A ver, me dice que es innecesario. O sea, en las opciones me parece que es innecesario. Ok, entonces si lo quitamos te sigue dando el error acá. Eh, sí. Hmm,
Ah, hay un gotcha acá en la descripción. Polystatiloid. Quizás quieres compartir tu pantalla. Sí, me aseguro también de verificar justamente tu tipo de error. Ya tengo un ratito, voy a entrar de mi compu porque entro de una doble pantalla para ver. Está bien. Entonces tienen sino system.random. Otra opción que creo que te va a facilitar es que en realidad acá, dado la ambigüedad, tengas Unity engine.random. En este caso creo que está ambiguo acá, solo para confirmar que me funciona a mí. Lo voy a recompilar. ¿Puedo compartir? Sí, dale. Yo. Perdón. Mm, Ya. Creo que sí se ve, ¿no? sí. Ya, sí me aparece esto. Ok, entonces ponle antes system.run. Sí, esa sugerencia suena bien. Sí, el problema es que luego me aparece esto. Ah, ya, entonces en vez de system ponle Unity. Entonces dale control Z. Eso, entonces nuevamente en la sugerencia que te daba el foquito. eh, Unity Engine Random, el de abajo. Ese. Perfecto. Ahora debería ejecutarse. Dado que ya tienes la importación de Unity Engine, debería poder acceder a esta clase y justamente ejecutar. Probaremos. Guárdalo y le damos play. Súper, Sí, creo que sí. Gracias. súper, no hay de qué. Ok. mm, lo voy a compartir. Súper. Entonces, de esta forma ustedes también pueden manipular justamente algunos de los componentes, simplemente haciendo la reasignación de lo que sería el componente para poder modificar su comportamiento. Entonces, acabamos de ver justamente un poco de la interacción para poder trabajar con lo que es algunos componentes, la forma de acceder a estos, usando justamente lo que es el encapsulamiento con atributos públicos para justamente referenciar otros GameObjects, tanto el mismo como otros. Eh, para poder trabajar, conociendo también la clase random, en una de las opciones que tenemos. A priori, ¿alguien sabe qué no hemos visto en Unity que sí hemos visto en Solar 2D? ¿Qué hemos visto en Solar 2D que quizás no hemos revisado actualmente? Luis, Tal vez las escenas, bueno, la transición de escenas más que nada. también. Creo que ahorita no lo vamos a ver, pero sí, es una de las cosas que no hemos visto. Andrés, Los tabs o manejo de ventanas como tal, el pasar de un entorno a otro, o sea, más allá de una escena, poder manejar disposiciones de ventanas, como si estuviésemos diseñando un juego y tuviésemos distintas secciones, por así decirlo, como diferentes menús o interfaces. también. Sigue siendo parte un poco del manejo de escenas y Composer, pero algo más que no hayamos visto, quizás dándoles un hint. Trabajando con el display, ¿qué opciones más tenemos para crear cosas, Leonardo? En general, Leonardo, ¿qué más no hemos visto? Lo que se me podía ocurrir ahorita es, ahorita lo que hemos hecho es movimientos con Translate, pero hemos visto también el uso de las fuerzas, que es uso de aplicar una fuerza a un objeto para poder moverse y demás. Sí, ¿Qué más se nos puede meter falta acá? justamente. Ahorita vamos a entrar con la parte de física para hacer lo que es un poco el movimiento y el translate. Entonces, trabajamos con el translate también para poder hacer un poco lo que son un poco más de movimiento. En este caso, simplemente estamos haciendo un poquito de reasignación acá. Y bueno, está de forma randómica acá. Quizás me conviene justamente empezar a darle más sentido a nuestro update para poder controlar un poquito mejor lo que sería nuestro movimiento. Para eso vamos a justamente aprovechar los detalles que me da Unity les estaba mostrando. Como manejamos mucho en lo que era SolarSD, tenemos eventos para justamente recibir entradas de distintas formas, como ser los eventos touch, o también teníamos detalles con el input para oprimir teclas u otros más.
Entonces, justamente acá vamos a aprovechar justamente el Input Manager, que ya es una clase propia de Unity, para hacer que nuestro personaje justamente se pueda mover mediante lo que es la entrada de teclado, perdón, sí, la entrada de teclado, en este caso un evento específico que puede ser el horizontal, aprovechando justamente que ya tienen la configuración. Entonces, si yo detengo esto, si se acuerdan y les mostraba en lo que es si no se acuerdan cómo tengo esta pestañita de Project Settings, vamos a File, Build Settings, y aquí justamente tenía lo que era el Player Settings. De esta forma me abre este panel. En este caso me gustaba ponerlo al ladito del inspector para que pueda aprovechar este espacio y poder hacer la visualización del mismo. Dentro de esto les mostraba justamente teníamos muchas de las librerías para poder trabajar que están disponibles para Unity, como es la de física que estamos trabajando. Y bueno, le doy el Input Manager que me va a facilitar justamente el acceso. En este caso tengo un conjunto de lo que son los access, que son ya como que instancias del Input Manager, en las cuales tengo algunos access predefinidos como el comportamiento horizontal, haciendo referencia justamente que tengo tanto las flechas izquierda y derecha de mi teclado como el AD, haciendo referencia al WASD de los botones para justamente manejar el movimiento. Vamos a utilizar este para justamente atrapar el movimiento horizontal y que nuestro personaje se pueda mover de izquierda a derecha en vez de asignarle un valor randómico. Entonces nos vamos a ir al update. Voy a comentar un ratito esto para que no interfiera con lo que estamos haciendo. Entonces constantemente quiero que podamos recibir una entrada del teclado o del interfaz para poder hacer que nuestro personaje se mueva. Esto también me ha creado lo que era nuestra variable velocidad, que la vamos a estar utilizando en un rato. Y bueno, quisiera constantemente saber qué valor tengo, si el usuario está oprimiendo algún botón o no. Entonces voy a crearme una variable acá para poder justamente, lo que sería float en realidad, para poder capturar justamente este evento horizontal del input manager. Entonces tengo movimiento X y de esta manera puedo ir a lo que es el input.getAxis y yo puedo tener lo que es el valor horizontal. Si no estoy mal, tengo que tenerlo igual que acá. Mayúsculas, nombre, horizontal, para estar seguro. Solo tener typos. De esta forma, mi variable movimiento X constantemente va a recibir el valor que tenga acá. Lo vamos a imprimir, solo para ver qué valor nos da, de look.local. Pues no va a ser muy bonito para mi consola, pero a ver, oprimamos el collapse para que sea fácil de registrarlo. Movimiento X. Y bueno, lo voy a guardar. Entonces, cuando ejecute mi programa, constantemente va a verificar que voy a tener acá. Pequeños detalles que quizás me va a mostrar justamente lo que es el Input Manager. Tengo el movimiento horizontal, sensibilidad. Estos son valores que pueden jugar justamente con lo que serían algunos joysticks. Creo que con el teclado es mucho más amigable, pero bueno, aquí tengo justamente esos valores. Me dice que tengo referencia al eje X, entonces sabemos que el eje X está en la horizontal para poder manejar. En este caso puedo trabajarlo tanto con lo que es el teclado, como sería un botón del mouse, un movimiento del mouse si yo decido también, o si quiero trabajar en otras consolas, les he mencionado que Unity me permite trabajar en otras consolas, como ser los PlayStation, Xbox, entre otros. Podría ser que justamente se adapte a lo que es el joystick. Vamos a dejar el valor por defecto. Y bueno, si lo corremos, vamos a empezar a anotar justamente en estos logs qué valor me está dando. Como ven, aquí está empezando a aparecer en mi update justamente el valor de cero. Y si yo decido oprimir alguna de mis teclas A o D, vamos a empezar a notar justamente un comportamiento diferente. Sigo manteniendo mi letra A o mi flecha izquierda. Y como ven, tengo un valor máximo de -1. Empiezo a soltar y nuevamente consigo un valor un poco negativo hasta que se va deteniendo. Vuelvo a oprimir quizás la tecla al otro lado, la flechita derecha, y tengo un valor de 1. Como ven, constantemente sigue creciendo, sigo manteniendo mi flecha. Entonces, de esta forma entiendo que mis valores máximos son de -1 y 1 y que mi movimiento, si no lo estoy tocando, va a estar más o menos estacionado en el valor de 0
o lo más cercano a cero, más o menos como menciona acá la sensibilidad, y tengo un periodo de muerte, se está estabilizando más o menos en un valor de 0.001, ¿no? Pero como ven, ya no genera mucho más cambio ahí. Entonces voy a aprovechar ese comportamiento sabiendo que si oprimo la flecha izquierda tengo un valor negativo y si oprimo la flecha derecha tengo un valor positivo para justamente trasladar a nuestro personaje y que tenga la noción de movimiento. Ya reconociendo justamente eso, vuelvo nuevamente a nuestra codificación. Entonces ya te... Inge, Dime, dime. perdón, ¿cómo entraba el input manager? Como tal, vamos al file, build settings, player settings, y lo tengo acá. Si yo lo cierro nuevamente, porque me gusta ponerlo ahí para que sea más bonito. Build settings, player settings, y aquí ya tengo acá, y simplemente elijo input manager. Si no quieren tener la ventana flotante, simplemente la arrastramos hasta que me permita acondicionarla al lado del inspector y lo tenga ahí visible. Ok, Bien, gracias. no hay de qué. Y bueno, como ven, pueden inspeccionar si quieren movimientos verticales, también tenemos acá, sino algunas opciones ya predefinidas por sugerencias de muchos juegos que ya se han hecho, siendo algunos medio que estándares, ¿no? Ok, vamos a nuestro código, bastante simple. Recibimos los eventos horizontales, que gratamente el teclado va a recibirlos, y en vez de hacer lo que va a hacer el print, vamos a decidir mover a nuestro personaje. Entonces, como tal, lo que hemos hecho justamente ahí, vamos a hacer que se haga un translate, perdón, transform, um, 6 translate, y vamos a justamente mover a nuestro personaje en base al movimiento X. Entonces vamos a utilizar esto para que nuestro personaje se pueda trasladar. Ah, como tal, ¿qué me pide justamente el translate? Me pide un vector de 3 espacios para que justamente podamos utilizarlo. Entonces, en este caso, vamos a crear nuevamente un new vector 3, el cual va a recibir justamente nuestro movimiento en X. En este caso, justamente muy similar a lo que hemos hecho abajo, no nos importa la transformada en el eje Y, local position.y. Y sin duda no queremos modificar. Perdón, de hecho, como es el translate, no debería tener un valor acá. Ay, me comí un paréntesis. Ok. Y así no se hace comments. Súper. En todo caso, si tengo el movimiento en X, vamos a notar que es bastante pequeño. Para eso justamente voy a aprovechar de multiplicarlo por nuestro factor de velocidad. Sé que el movimiento en X va a ir de 1 a -1, entonces, y el valor por defecto podría ser 0. Entonces no quisiera que se mueva tan pocos. Usualmente nuestras pantallas van a ser bastante grandes en proporción a lo que tengamos. Si veíamos justamente qué tan grande era nuestro piso, teníamos 20 de escala en un factor de 1. Entonces tengo harto para recorrer. Y gratamente nuestro valor de velocidad es público, así que podemos reescalarlo constantemente. Sé que por defecto está en 4, pero desde el inspector podríamos acondicionarlo. Entonces acá lo voy a multiplicar el movimiento en X por velocidad para que nos permita justamente moverlo un poquito más y vamos a ir ajustando, que es una práctica bastante común en Unity. Listo. Creo que esto me permitiría justamente mover a nuestro personaje. Ahora no sé si debería haber puesto 1 o 0, pero creo que 0 está bien. Sí, 0 está bien. Entonces le damos guardar y ejecutamos y deberíamos tener justamente este comportamiento. Oh, creo que el valor de 4 es muy grande y acabo de mandar a volar a nuestro personaje. Vamos a reajustar esto un poco mejor. Vamos a nuestro cazador y de hecho nuestra velocidad ha crecido a 5. Voy a dar un 1.5 para que no sea tan exagerado el valor. Voy a seguir seleccionando nuestro personaje para que podamos ajustarlo. Ok, entonces si yo hago un movimiento bastante pequeño, pareciera que sí, y acabo de acercar a nuestro personaje, pero
Ok, lo logré posicionar de nuevo. Justamente acá. Oh, no tengo igual. Si acabo de utilizar el Start, puedo hacerlo más pequeño acá. Ok, está más amigable. Justamente estamos empezando a hacer el translate para que nuestro personaje se mueva en lo que es nuestra pantalla y estamos aprovechando entradas del teclado, modificando justamente nuestra transformada, utilizando lo que es el factor de velocidad para que pueda justamente moverse y acondicionarse mucho mejor a nuestra escena. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Mucho no hemos hecho. Dime, Natalia. Y José, aprieta las teclas A o D y según eso se mueve la izquierda o la derecha. ¿O? Sí, igual las Ya. flechitas. Cualquiera de las flechitas de tu teclado, Ay, izquierda flecha, igual haría función acá. Esto me está permitiendo que sea cualquiera de estos, mediante que el teclado reconoce justamente que puedo utilizar ambas, ¿no? ay, gracias. No hay de qué. Los demás chicos, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene algún error, problema? Entonces ya tengo como que la primera noción básica de lo que sería un posible juego, un personaje que se nos vaya moviendo en pantalla. Y mañana vamos a hacer justamente la animación de cámara para poder seguirlo y bueno, eventos de precolisión y colisión para tener mucho más con nuestro personaje. Bueno, solo para que sea más fácil, antes de introducir mañana el detalle, voy a hacer aún más grande nuestro piso para que nuestro personaje no se caiga y que podamos seguirla. Algo que nos faltaba ver en Unity que no hemos visto justamente todavía, lo hemos visto en Solar 2D, teníamos los parents o los grupos. Hemos creado display.newgroups para manejar justamente escenas. También hemos visto que el Composer trabaja de esa forma. Y en este caso nosotros también podemos tener justamente lo que son grupos. Incluso acá tienen la noción de crear lo que es un empty para justamente agrupar algunos elementos. Como tal, no tenemos mucho acá. Dime, Andrés. Y también estaría, ¿no? Lo de, o sea, con lo de los grupos me hizo recuerdo lo de generar articulaciones entre distintos objetos o cuerpos, Uy, estamos como muy... lo que nos mostró del muñeco. Sí, Tal vez podríamos armar un muñeco en Unity. sí, va a ser para eso, pero todavía no vamos a entrar tanto detalle en física ahorita en Unity. La ventaja de un grupo y la facilidad que tiene Unity para manejar grupos es que también funciona con un drag and drop. Me acabo de crear un objeto grupo. Por defecto igual tiene lo que es una transformada. Puede estar en 0,0. Visualmente quizás no la veo mucho, pero suele estar ahí. Y lo más común que ustedes quieran también para que sea fácil cuando tengan tantos elementos en pantalla o en el hierarchy, me basta con que ustedes puedan hacer esto. Hacen lo que es el arrastre, lo que sería alguno de los objetos y podría tener justamente este tipo de comportamiento. Si no quiero que mi cazador esté anidado con lo que es el piso, puedo simplemente moverlo otra vez o lo puedo sacar nuevamente y de esta forma puedo agrupar elementos también para que el hierarchy quede mucho más limpio. Puedo tener un conjunto también de lo que serían fondos, porque quizás quiero que mi personaje se mueva mucho más. Vamos a jugar con la cámara el día de mañana a detalle y manipularla mejor con un script. Pero bueno, aquí justamente ya tengo, por ejemplo, un pequeño escenario para que nuestro personaje vaya moviéndose. Y notamos que la cámara tiene un cierto rango de visión, entonces quisiéramos que constantemente pueda seguir a nuestro personaje. La manera más simple y sucia, que vamos a encontrar errores y fallas también, puedo hacer que la cámara sea dependiente de nuestro cazador. ¿Qué va a ocasionar esto? Que se alinee con las transformadas del cazador para justamente hacer movimiento. Entonces, si yo le doy play, vamos a tener este comportamiento bien curioso. Dado que nosotros estamos haciendo el translate de lo que es nuestro personaje y dado que la cámara depende del personaje, wow, debí modificar nuevamente su velocidad. Está en 1.5. A ver, le damos play. Ok, se volvió a 4. Es por eso que estoy. Súper. Entonces lo vuelvo a 1. Mi velocidad. eh, Esta pequeña línea de código es la que nos está ocasionando el problema. Si bien le he definido como tal, no quiero instanciarla siempre en 4. Así que se va a quedar hecho el valor que teníamos. Ok.
Entonces, como tal, estoy empezando a hacer el translate en este personaje. Como ven, la cámara igual tiene una posición. Dado que el parent, que en este caso el grupo padre, que es el cazador, también se mueve, vamos a notar como tal la posición de la cámara no se está moviendo, pero la del cazador sí. Y dado que soy una dependencia justamente en este objeto, está ocasionando este comportamiento. Es una manera simple de manipular lo que es la cámara. En todo caso, no está bastante alineada porque tenemos el fondo azul de abajo. En todo caso, en el preview de la escena no estamos viendo eso. Y como nuestro personaje ha caído un poco por la gravedad, es que justamente está moviéndose también la cámara, ¿no? Mañana vamos a trabajar un poco con scripts para jugar con la cámara, tener el comportamiento ideal de lo que sería la cámara. Pero bueno, ya les introduzco ya de adelante que vamos a manipular grupos y scripts para justamente jugar con este comportamiento. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, curiosidad? Proyectos grandes fácilmente van a tener muchos elementos en pantalla, entonces siempre organizarlos va a ser la buena práctica y recomendación para que sea muy fácil manipularlos. De antemano, también les comunico, mañana voy a subir los proyectos del segundo parcial para que tengan tiempo de avanzarlo, aprovechen también el feriado y el fin de semana para poder avanzar. La siguiente semana vamos a seguir avanzando, revisando algunos conceptos más, pero para que vayan viendo y trabajando un poco en lo que serían los proyectos del segundo parcial. Teóricamente la fecha de la defensa sería el 24 de abril, si no estoy mal, y que sería el próximo jueves. Capaz lo podemos mover a viernes para poder hacer justamente que tengan más tiempo del proyecto. Dime, Andrés. Para los proyectos del segundo parcial, ¿ya los haríamos directamente en netamente Unity o Ustedes pueden nosotros elegir. escogemos? Ustedes pueden elegir. Está abierto a que hagan básicamente los conceptos de este parcial son animación y física. Y haciendo un poco más de detalle, también el trabajo de lo que es la cámara. Entonces, ustedes pueden elegir si lo quieren codificar en Lua o si quieren hacerlo en Unity. Como lo vean más cómodo para ustedes, siempre les doy esa flexibilidad. Dime, Ethan. Muchas gracias. De Eh, nada. ¿Los proyectos van a ser igual de que nos va a dar usted elegir unos cuantos o ya vamos a poder definir algo cada uno? Les doy sugerencias, pero ustedes están abiertos a proponerme algún proyecto, ¿no? Obviamente, más que nada, les muestro las sugerencias para que vean a qué se parece. Por ejemplo, quieren hacerme un juego parecido a Mario Bros. No tengo ningún problema, de hecho es uno de los posibles proyectos, pero si tienen algo que yo no conozco, bienvenidos. Gracias. Entonces, pensando justamente con lo que estamos avanzando, estamos viendo justamente a manipular un personaje que vaya moviéndose en varias pantallas, en varias escenas, que tengamos reacciones con física, más o menos ahí están orientados los proyectos. Demostración de animación, que puedan manipular lo que es la animación. Mañana también vamos a hacer un poquito más de scripting para poder manipular la animación que teníamos. Justamente este otro personaje que teníamos tenía más animaciones o clips. Y mediante código vamos a ir modificando ese comportamiento para que pueda reaccionar adecuadamente. Sí, chicos, creo que eso sería todo por el día de hoy. Voy a subir la clase para que puedan revisarla y bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan buenas noches. Señor Miguel, buenas noches. Buenas noches. Luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.